Vamos a tener una finalísima ecuatoriana. El 30 de mayo del 2026, en Budapest, se va a jugar la final de la Champions League, PSG contra Arsenal. Y en ese partido hay dos ecuatorianos. ¿Qué rayos está pasando con el fútbol ecuatoriano? ¿Cómo están creando estas bestias del fútbol mundial? Pero antes de seguir, en la descripción del video puedes apretar el botoncito de suscripción, me ayudarías mucho, y si te apetece puedes comentar de lo que te gustaría ver. Comenzamos con el show de un poco de fútbol. William Pacho, el tipo que ganó la Champions el año pasado con el PSG, el mismo que acaba de ser nombrado MVP de la semifinal contra el Bayern de Múnich, yendo por su segundo título consecutivo. Y al otro lado, Piero Hincapié, el que Mikel Arteta llama su guerrero, yendo por su primera orejona europea. Dos ecuatorianos en la final de la aclamada Champions League. Pero no es solo eso, no es solo que estén ahí, es que en este momento son los dos mejores centrales del mundo y yo necesito que alguien me explique. ¿En qué maldito momento pasó esto? Déjame ponerte en contexto. Ecuador no es Brasil ni menos Argentina. Nunca fue una potencia del fútbol mundial. Es un país que durante décadas mandó delanteros, volantes y atacantes al mundo, pero centrales de primer nivel mundial, nunca. Los que recordamos las eliminatorias de los 2000, de 2010, sabemos que la defensa siempre era el punto débil de la Tri, el talón de Aquiles, el lugar donde se sufría. Y ahora mismo, en mayo del 2026, mientras el mundo debate quién es el mejor central de la Tierra, hay dos nombres que aparecen en todas las listas serias del mundo, y los dos son sudamericanos, pero el primero es William Pacho, el chico del frigorífico vacío que la historia que tiene te partirá el alma. Es la que contó Mark van Bommel, su entrenador en Antwerp. Fui a visitar a Pacho a su departamento en Bélgica. Me ofreció algo de tomar, abrí el refrigerador y solo había agua. Ese muchacho vivía con lo básico, solo y a miles de kilómetros de casa, y en vez de aflojarse, se endureció. En la semifinal 2026 contra el Bayern de Múnich, en Allianz Arena, fue nombrado el mejor del partido. Y Pacho ya llegó a una final y la ganó. Y ahora quiere repetirlo frente a su compatriota y amigo, Piero Hincapié, el guerrero que forjó Xabi Alonso cuando llegó al Leverkusen. En octubre del 2022, el equipo estaba en el puesto 17. Y lo que hizo con Hincapié fue transformarlo por completo. No quiero robots, quiero jugadores que tomen sus propias decisiones, le dijo Xabi Alonso. Hincapié absorbió esa filosofía, pasó de reaccionar a anticipar, de defender a construir. Mikel Arteta lo dijo públicamente. Piero se adaptó muy bien, ha ido mejorando cada vez más, es un guerrero, con intensidad, físico y emoción. El Arsenal ya confirmó que ejecutará la compra antes del Mundial 2026. Hincapié va a ser del club Gunners para siempre y está en su mejor momento futbolístico, llegando a una final soñada frente al mejor equipo del mundo, pero haciendo una pausa. Estos dos cracks, que son las estrellas del momento y del año, vienen de un secreto que nadie cuenta, que es el Independiente del Valle. Este es un equipo ecuatoriano, que para él, que no lo conoce, es el que los forjó desde muy niños. Y ahora bien, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué estos dos? ¿Por qué justamente los dos? Mejores centrales del mundo en este momento, que son ecuatorianos y que pasaron por el mismo club, con apenas meses de diferencia. La respuesta empieza aquí. Independiente del Valle no funciona como un club normal. Mientras otros equipos buscaban resultados inmediatos, ellos construyeron una fábrica de talento, una donde importar el nombre no servía de nada. Lo único que valía era competir. Ahí fue donde se formaron Piero Hincapié y William Pacho, dos perfiles distintos, pero creados bajo la misma mentalidad. Hincapié aprendió a defender hacia adelante, a jugar al límite, a no tener miedo de anticipar incluso si dejaba 40 metros a su espalda. Y Pacho perfeccionó algo todavía más difícil: la calma, la lectura, la capacidad de hacer que defender parezca fácil. Pero lo más impresionante es que ninguno fue tratado como una futura estrella, porque en Independiente del Valle el proceso está por encima del ego. Ahí te enseñan que el talento sin disciplina no sirve, que para llegar a Europa no basta con jugar bien en Ecuador. Tienes que entender el fútbol moderno antes que los demás. Por eso, cuando dieron el salto, parecían preparados para todo.
Hincapié llegó a Alemania y el impacto fue inmediato, porque no jugaba como un defensor sudamericano joven intentando adaptarse. Jugaba como alguien que ya entendía el ritmo europeo, atacaba cada balón con agresividad, defendía lejos del área sin miedo y tenía una personalidad rarísima para su edad. Muchos centrales necesitan años para aprender cuándo anticipar. Piero Hincapié parecía haber nacido sabiendo hacerlo. Y además tenía algo que no se enseña: carácter. No importaba si enfrente estaba un delantero consagrado de un estadio lleno o un partido grande. Él jugaba exactamente igual, con la misma intensidad, con la misma confianza. Por eso terminó convirtiéndose en una pieza clave tan rápido en Bayer Leverkusen y dando el salto a Premier League, donde hoy espera su segunda final europea, a nivel de clubes. Porque mientras otros defensores dudan, él va. Y después apareció William Pacho, completamente distinto, más callado, más frío, más cerebral, pero igual de dominante. Pacho no necesita barrerse en cada jugada para demostrar autoridad. Su mayor virtud es entender el fútbol segundos antes que los demás. Lee los movimientos, corrige posiciones, cierra espacios y hace que delanteros rapidísimos desaparezcan del partido. Tiene una calma que desespera a los rivales. Nunca parece acelerado, nunca parece incómodo. Incluso, bajo presión, sigue saliendo jugando como si estuviera entrenando. Y ahí es donde entiendes por qué Europa se enamoró tan rápido de él. Porque el fútbol moderno ya no busca solo centrales fuertes. Busca defensores inteligentes, capaces de iniciar jugadas, capaces de defender espacios enormes, capaces de sobrevivir en equipos que juegan adelantados. Y Pacho hace todo eso, y es una de las estrellas del PSG, que es un equipo inmensamente grande, que tiene entre sus filas al último ganador del Balón de Oro. Pero William es uno más de las estrellas del equipo y uno de los mejores centrales del mundo. Pero lo más increíble es que los dos comparten algo invisible, que es la mentalidad. Ninguno de ellos llegó creyéndose estrella. Ninguno necesitó cámaras, marketing o polémicas para destacar. Los dos dejaron que el fútbol hablara por ellos. Mientras muchos jóvenes se pierden intentando llamar la atención, ellos se obsesionaron con mejorar, con entrenar más, con competir más, con corregir errores, con evolucionar, y quizás por eso terminaron llegando tan lejos y siendo una de las duplas de centrales mejores del mundo y sin lugar a duda, la mejor de Sudamérica. Porque Ecuador no creó defensores normales, creó dos centrales modernos, dos jugadores preparados mentalmente para competir contra cualquiera, dos futbolistas que entendieron antes que muchos que el talento solo sirve si la cabeza acompaña. Y lo más aterrador para el resto del mundo es que todavía siguen mejorando. Y quizás ahí es donde realmente cambió el fútbol ecuatoriano, porque antes muchos jugadores crecían admirando a Europa desde lejos, como si llegar ahí ya fuera el límite máximo. Pero William Pacho y Piero Hincapié cambiaron esa mentalidad por completo. Ellos no llegaron a Europa para sobrevivir, llegaron para competir, para ganar, para convertirse en protagonistas. Y eso provocó algo enorme dentro de Ecuador. Ahora los jóvenes ya no ven imposible jugar finales de UEFA Champions League. Ya no sienten que los grandes escenarios pertenecen solo a brasileños, argentinos o europeos. Y de vuelta de nuevo con el mismo tema, de Independiente del Valle, es que por eso es la cuna del cambio de chip de Ecuador, un club pequeño, de una comuna pequeña, sin la historia gigantesca de otros equipos sudamericanos, sin generaciones enteras de glorias continentales, y te contaré un poco de todo esto. Sangolquí, 1958. Un zapatero y conserje del municipio llamado José Terán, junto a un grupo de vecinos, le dieron vida a este club, sin dinero, sin nada. Y durante sus primeros 49 años, solo jugó en segunda categoría. Nadie los conocía fuera de Sangolquí, hasta que en 2007 llegó un empresario con una idea loca: construir la mejor academia de formación de Sudamérica. Desde ese día, sin importar si ganaban o perdían, el club destinó cada año no menos del 30% de su presupuesto total a su cantera. Canchas, dormitorios, médicos, psicólogos, educación. No compraban estrellas, las fabricaban. En 2019 ganaron la Copa Sudamericana con un presupuesto de $11 millones, contra clubes que tenían 93, y 11 de los 25 jugadores del plantel campeón habían salido de su propia academia. De esas mismas canchas, en Sangolquí, salió Moisés Caicedo.
Salió Ángelo Preciado, salió Kendry Páez y salieron ellos dos. Piero Hincapié, que llegó con 14 años. William Pacho, con 16. Un club fundado por un zapatero que pasó medio siglo en el anonimato, hoy le exporta al mundo los dos mejores centrales del planeta. Y me gusta contarles estas historias. Y me enorgullece que Sudamérica esté sacando deportistas con mentalidades ganadoras, en países que no están acostumbrados, y que se esté haciendo esos trabajos que realmente valen la pena en series menores. Eso no es casualidad. Eso es un sistema exageradamente bueno. Pero espera, porque hay un dato que todavía no te conté, y es el que lo confirma todo. Diciembre del 2025, Doha, Qatar. La FIFA organiza su gala anual de premios de Best, el momento donde el mundo del fútbol elige a los mejores del planeta. Messi, Ronaldo, Mbappé, Bellingham. Los nombres más grandes de la historia han pasado por esa gala. Y ahí, en el 11 ideal de la FIFA del 2025, aparece William Pacho. El primer ecuatoriano en la historia en formar parte del 11 ideal de los premios de Best de la FIFA. El 11 quedó así: Donnarumma en el arco, Hakimi de lateral, Van Dijk de central, Nuno Méndez de lateral y en el otro puesto, el ecuatoriano del momento, William Pacho junto a Bellingham, Pedri, Vitinha, Palmer, Yamal y Dembélé. Verdaderamente un equipazo. Para que lo entiendas, ese 11 titular no tiene ni a Kylian Mbappé, no tiene a Vinicius, no tiene a ningún argentino, pero tiene a William Pacho. El ecuatoriano se metió entre la élite de los defensores en silencio, con un nivel que por ahora no tiene techo. Sin techo. Eso dijeron de un chico de Quinindé. Y como si fuera poco, el 13 de agosto del 2025 se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Supercopa de la UEFA, al vencer al Tottenham en la tanda de penaltis. Y obviamente obtuvo lo que todos saben: la Champions League, Supercopa de Europa, Ligue 1, Copa de Francia. Todo eso en menos de un año con el PSG, y ahora va por la segunda Champions. Porque una no le fue suficiente. ¡Qué locura de jugador! Ahora hablemos de Hincapié, en los Gunners, porque hay algo que la gente todavía no nota pero que dice todo. Cuando llegó al Arsenal, le dieron el número 5. El mítico 5 en el Arsenal, el mismo número que usaron leyendas del club, como Kolo Touré, entre otras leyendas. No le dieron un número cualquiera, le dieron ese amuleto histórico. Y Hincapié lo que hizo fue demostrar, partido tras partido, que él será la nueva leyenda en Londres. En abril del 2026, Hincapié fue elegido jugador del mes por los aficionados del Arsenal, superando a Eberechi Eze, Kai Havertz y Víctor Gyökeres. Recibió más del 60% de los votos. 60%. En un club que tiene a Saka, a Odegaard, a Gyökeres. Y el jugador del mes fue el ecuatoriano. Con ese reconocimiento, Hincapié igualó a Eberechi Eze como el jugador con más premios del mes del Arsenal en toda la temporada. ¿Y qué hizo ese mes de abril? 4 partidos, 2 de Premier League, 2 de Champions League, y en esos 4 fue determinante. Uno de esos partidos de Champions fue contra el Atlético de Madrid. El Arsenal ganó 1-0 y clasificó a la final, y Hincapié estaba ahí. Pero hay algo más que me parece brutal de su historia en el Arsenal, y es esto. Arteta lo fichó por su versatilidad y flexibilidad táctica. Puede jugar de central por la izquierda en una línea de 4, de central en una línea de 3 o de lateral izquierdo. En la Copa América 2024 fue elegido en el 11 ideal del torneo jugando de lateral. Y en Londres juega de central. 2 posiciones distintas, élite en las 2. ¿Sabes lo que significa eso? Que no importa cómo te arme Arteta el equipo o en la selección, Hincapié entra. No tiene posición fija porque en todas es de los mejores. Y hay una imagen que muy poca gente conoce, una que hace todo esto aún más épico. Piero Hincapié y William Pacho levantaron juntos la Copa Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle. Los mismos dos con la misma camiseta, celebrando el mismo título, siendo compañeros, y ahora años después están en lados opuestos de la final más grande del planeta. PSG contra Arsenal, Pacho contra Hincapié. La UEFA ya le dio a Pacho el premio al mejor jugador de la semana de Champions por su actuación en la semifinal contra el Bayern. Y la orejona está en su casa. Y en Budapest irá por la segunda. Pero Piero Hincapié, con el número 5 en la espalda, con el 60% de los votos de los aficionados del Arsenal, con 36 partidos en la temporada y más de 2.500 minutos jugados,
va por la primera. Uno de ellos va a llorar de alegría esa noche en Budapest. El otro va a llorar de otra cosa. Pero espera, antes de cerrar esto, necesito que lo pienses de verdad. ¿Cómo rayos Ecuador hizo a estas dos bestias? No fue un accidente, no fue suerte. No fue que de repente aparecieron dos talentos raros en el mismo país al mismo tiempo. Fue un chico que a los 10 años dejó su casa en Esmeraldas solo, sin saber qué iba a pasar, pero con una certeza, que había nacido para jugar fútbol. Fue otro chico que cruzó el océano, llegó a Bélgica a los 20 años, abrió el refrigerador de su apartamento y solo había agua, y en vez de irse a casa, decidió quedarse y ganarse su lugar. Fueron dos pibes que llegaron al mismo club, en la misma cancha en Sangolquí, y aprendieron que el talento sin trabajo no sirve para nada. Fue Xavi Alonso, mirando a Hincapié a los ojos y diciéndole: no quiero que reacciones, quiero que pienses antes. Fue Luis Enríquez, viendo en Pacho algo que todos pasaban por alto, que la fortaleza física. Más la inteligencia táctica es imposible de parar. Y fue Ecuador, un país que siempre exportó talento al mundo, pero que nunca creyó del todo que ese talento podía llegar a la cima. Ecuador no hizo a estas dos bestias de la noche a la mañana, las construyó en silencio, en canchas pequeñas, con poco dinero, con mucha convicción y con dos niños de Esmeraldas que nunca dejaron de creer que podían ser los mejores del mundo. Y realmente lo son. Este fue el tema de la semana. Y del momento, si llegaste a este canal, ya conoces la respuesta. Estas dos bestias sudamericanas que ya dominan el fútbol mundial, hoy la están rompiendo a un nivel absurdo. Y si te gustó mi contenido, puedes seguirme en el show de Un Poco de Fútbol, que cada día estamos creando y pensando con esfuerzo. ¿En qué les puede gustar? Aunque también podrían ayudarnos a ver de qué podemos hablar. Esto fue el show del Mundial.